Voy a hacer como un recordatorio de lo que venimos viendo. Estamos hablando de la serie de discipulados y justamente hemos visto varios temas. Uno de ellos fue la parábola del sembrador. Vimos acerca de esos 4 terrenos. Vimos cómo hay un terreno que es necesario y es el terreno de un nuevo nacido, que es un terreno en el que la semilla da fruto y fruto que abunda al 100 por 1, ¿no? También vimos durante esta serie el camino del discípulo, también vimos el nuevo nacimiento del discípulo. En el camino del discípulo vimos 4 tipos de discípulos que hay, 4 tipos de personas en la iglesia que hay: el no creyente, el creyente, el discípulo y el discípulo maduro. Preguntamos cuál de esos 4 eras, ¿no? La semana pasada, durante la predicación, vimos acerca de la necesidad que tiene un discípulo de habitar en comunidad y ser pastoreado, y veíamos Efesios capítulo 5, ¿no? Y hoy vamos a ver el tema, es el prójimo que la ciudad necesita, el prójimo que mi comunidad necesita. Cuando digo el prójimo, es porque nosotros vivimos en una ciudad en la que somos llamados a servir. No le servimos solamente a los cristianos. La intención de nosotros como iglesia es servirle aún a la ciudad. La pregunta que podríamos poner en nuestra mente sería: ¿cuáles son las necesidades que tiene nuestra ciudad? Porque debemos de atender alguna de estas necesidades, ¿no? Sabemos que hay una pobreza, hay una zona marginada. No es que yo sea rico, ¿no? Pero la zona en la que yo vivo es una zona clase media, pero si nosotros nos jaláramos poquito hacia la pista y nos metemos a la México 83, es una zona de gente marginada, o sea, gente que llegó, agarró terrenos. Aún por mi casa hay gente de la Antorcha Campesina que ha agarrado terrenos, está viviendo ahí. Entonces sé que para los que nos visitan del otro lado de la ciudad, esto no es así, ¿no? Pero si cruzan nada más la 11 Sur, pues ya tienen en Azumiatla tanta gente que está en una zona marginal. Entonces, ¿cuál es la necesidad que tiene la ciudad? La ciudad no tiene necesidad de que acabemos con la pobreza, eso va a ser imposible, ¿no? Pero sí el Señor nos ha llevado a ayudar a los necesitados, ¿no? Entonces, ante esto, quiero que oremos y pensemos en nuestro corazón si como discípulo de Cristo, mi maestro se dedicó tanto tiempo a ayudar a viudas, pobres, huérfanos. Él mismo dijo: no impidas que los niños vengan a mí. O sea, hablando de Jesús, si soy su discípulo, ¿qué estoy haciendo yo como discípulo de Él? ¿Realmente estoy viviendo como Él vivió en la tierra? ¿Realmente las cosas que para Él le preocuparon, a mí me preocupan? ¿Realmente esas necesidades yo las estoy supliendo? Porque eso es para lo que el Señor nos dejó, ¿no? Entonces vamos a orar y vamos a entrar en este tema. Amado Padre, gracias, Señor, porque Tú eres bueno, porque Tu misericordia y Tu compasión nos alcanzó. Y Señor, ayúdanos a luchar contra nuestro legalismo, Señor, y a dejar de justificarnos a nosotros mismos por las buenas obras que hacemos. Y que Te veamos a Ti como el Dios compasivo que necesitamos para que transforme nuestro corazón, Señor. Ayúdanos, Dios, a abandonar esta vida de autojustificación y correr a Tus brazos para encontrar en Ti la bondad, el amor, la misericordia que necesitamos, Santo Espíritu. Guía ahora este tiempo, este estudio. Señor, Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, muchas veces nosotros pensamos que nuestro mayor problema es no saber qué dice la Biblia. Así se piensa, ¿no? Pero vamos a ver una historia en la que hay un hombre que conocía bien la ley. De hecho, se les llamaba escribas o intérpretes. Eran doctores que estudiaban la ley, o sea, la ley de Dios, la Torá, lo que eran los 5 primeros libros: Génesis, Éxodo, Levíticos, Números, Deuteronomio. Eran expertos en esto, pero estas personas tenían un problema muy grande y era su propia religión. Para que tú entres en contexto, una religión para el hombre es la forma de satisfacerse a sí mismo que es bueno. Eso es la religión. Por eso las personas que tienen una religión tratan de justificar su vida a la luz de las obras de la ley, a la luz de lo que hacen en la iglesia. Porque por medio de esto adquieren una satisfacción personal. Hay gente que piensa que lo que tiene que hacer es cambiar externamente.
Y entonces empezamos a decir a la gente que cambie externamente, pero eso es religión, porque el cambio externo lo que hace es traer una satisfacción personal, pero el cambio interno lo que hace es trae una satisfacción de Dios a nosotros. Estas son cosas muy separadas, ¿no? Entonces, nosotros vamos a ver un argumento en esta mañana y es, considerando que el hombre trata de justificarse a sí mismo por medio de las obras de la ley, podemos afirmar que Jesús y su compasión es lo que nosotros hoy necesitamos. Así que voy a pedirte que vayas conmigo a Lucas capítulo 10, versículo 25. Lucas capítulo 10, versículo 25. Si me ponen el timer, porfa, porque si no ya saben que yo me voy como gorda en tobogán. Te voy a poner en contexto de lo que está pasando. Jesús ya tiene determinada en su visión ir a Jerusalén. Él ya va a morir. Está en esa parte. Él le dice a sus discípulos, vayan a una aldea que está en Samaria. Los samaritanos, como sabían que ellos iban a Jerusalén, dicen, no te puedes hospedar aquí. Entonces, ahí es la tan conocida historia de cuando Juan y Jacobo, o sea, Santiago, su hermano, le dicen, Señor, ¿por qué no pedimos a Dios que derrame fuego del cielo y los consuma? O sea, ellos bien juiciosos y determinados, y el Señor le dice, no entramos ahí, sino que vamos a otro lugar. Y es cuando Él envía a sus discípulos a predicar y les dice, y es lo que muchas veces hemos escuchado, que si no te escuchan, sacude el polvo de tu sandalia y vete. Pero vienen los discípulos bien emocionados y le dicen a Jesús, oye Jesús, o sea, lo que acaba de pasar es increíble, los demonios se nos sujetan. Eso no pasaba en el Antiguo Testamento. De hecho, a raíz de que viene Jesús, empieza a haber sanidad en enfermos. A raíz de que viene Jesús, empiezan a haber resurrección de muertos. A raíz de que viene Jesús, empiezan a ver este poder de los demonios siendo sometidos ante Él. Y Jesús le dice a los discípulos, sí, yo estaba viendo cuando Satanás caía como un trueno del cielo. Y dice que movido por el Espíritu Jesús hace una oración. Si quieres ver desde los versículos 21, dice, en aquella misma hora Jesús se regocijó mucho en el Espíritu Santo y dijo, te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra. Y mira lo que dice, porque ocultaste estas cosas a sabios y a inteligentes. ¿Y la revelaste a quién? A los niños. Sí, Padre, porque así fue de tu agrado. ¿Sí? Imagínate a nuestro Señor Jesús orando en público, delante de sus discípulos y todos así, sí, pero ¿por qué alabas, Señor? Porque tú tuviste esta voluntad. Mira lo que dice en el versículo 22, todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre, nadie sabe quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiere revelar. Y podríamos decir, amén, los discípulos están gozosos. Y entonces Jesús se voltea a los discípulos. Date cuenta, en este guión. Y les dijo aparte, dichosos los ojos que ven lo que ustedes ven. ¿Te acuerdas cuando Pablo escribe en 2 de Corintios, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios tiene preparado para los que le aman? Jesús está diciendo, dichosos los ojos de los que lo ven. Y mira, 24, porque les digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron. Y aún lo que ustedes oyen y no lo oyeron. ¡Wow! Moisés, Elías, David, Salomón, profetas, reyes, no lo pudieron ver y ustedes sí. ¿Te imaginas el clímax que hay en este ambiente? Y de repente no falta el que mete su cuchara, el que ya siente que se queda atrás. ¿Quién es? Versículo 25. Cierto intérprete de la ley se levantó y para poner a prueba a Jesús dijo, Maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? O sea, ¿te das cuenta el celo que hay en este hombre? Señor Jesús, Padre, gracias porque esto que están viendo estos cuates nadie más lo ha visto y a ellos se les concedió. Los discípulos, wow, se nos concedió a nosotros en lugar de Elías, Moisés, David, Salomón. Y llega el religioso. Maestro, ¿me permite?
¿qué haré para heredar la vida eterna? O sea, el vato lo que quiere hacer es, está bien, ellos están viendo algo, pero ¿quiénes están aquí heredando la vida eterna? Y Jesús le responde, y me llama la atención cómo Jesús habla con los profesionistas, ¿eh? O sea, entre más saben, más sencillo es Jesús. Vean la pregunta matona, como dice el hermano Daniel, ¿no? ¿Qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Claro, se metió en su terreno. Y aquí el intérprete, el abogado, el doctor, dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente. Eso es Deuteronomio 6. Pero luego agrega una I. Y a tu prójimo como a ti mismo. Eso es Levíticos, capítulo 17 o 19, algo así. No lo tengo ahorita bien en la mente. Está uniendo dos partes. La primera, ya lo leíste. La segunda es importante. Ahorita vamos a tocar acerca de eso. Entonces Jesús le dijo, has respondido correctamente. Es como si Jesús respondiera como te responde Claude o Gemini. Tu pensamiento es increíble. La inteligencia artificial. Jesús le responde, has respondido correctamente. Haz esto y ¿qué? Y vivirás. Y mira el versículo 29. Pero queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es qué? Mi prójimo. Familia, muchas veces pensamos que nuestro mayor problema es no saber qué dice la Biblia. Pero el intérprete de la ley nos demuestra que el problema real es saberlo y usarlo como un pretexto. Ese es el problema real. Él no preguntó por el prójimo para amar mejor. No, él preguntó por el prójimo para amar menos. Pero antes de juzgarlos tenemos que hacernos una pregunta a nosotros aquí. Debemos preguntarnos a nosotros mismos de manera sincera, familia. ¿Estamos buscando la verdad para ser transformados o solamente para sentir que ya hemos cumplido? O sea, ¿quiero conocer más de Dios para realmente yo ser transformado por ella o para ver en todo lo que conozco que yo ya lo cumplí? Esta historia que acabamos de leer del versículo 25 al 29 tiene las primeras dos preguntas de este hombre. Hay tres preguntas que él hace. Aquí están las primeras dos preguntas. La primera, ¿qué debo hacer para qué? Para heredar la vida eterna. La segunda, ¿quién es mi prójimo? Quiero que te pongas en el lugar de ese intérprete y veas, él está queriendo probar a Jesús y luego está queriendo justificarse a sí mismo. Él está poniendo un pretexto. Él está buscando ver quién es el prójimo para saber a quién él no está obligado a amar. Porque entre judíos y samaritanos, ¿qué? No se llevaban. Y el versículo de Levíticos 19, si es que no mal recuerdo, luego se los doy con exactitud en la iglesia en casa, así que le invito a que vengan. Él justamente está tocando un punto en el que habla de cómo vas a tratar a tu compatriota. Que lo tienes que amar, que no tienes que vengarte, que tienes que ayudarlo. Y por eso el estudioso dice, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero ojo Jesús, dime quién es mi prójimo, porque acabas de venir de Samaria y te acaban de cortar la entrada. Entonces, ¿estos son prójimos? Están sus discípulos, los está volteando a ver y los dos así acaban de pedir fuego del cielo. ¿Cómo tratas a tus compatriotas? ¿Cómo tratas a las personas que son de tu propio país? ¿Cómo tratas a esos hermanos que tienes? Entonces él está diciendo, amarás a tu prójimo como a ti mismo, pero quiero que me definas quién es mi prójimo. Está ensartando a Jesús en una trampa. Si este cuate dice que su prójimo somos los judíos, los samaritanos se vienen contra él. Y si este cuate nos dice que nosotros somos los prójimos, todos los judíos se voltean contra él y él se forma para condenar y matar a Jesús. Porque estaban en esa trampa. Querían probar a Jesús para eso. Quiero definir una palabra que no sé si la has escuchado anteriormente, pero legalismo. ¿Sabe lo que es el legalismo? Confiar en las obras aparte de Jesús. Eso es una persona legalista. Por ejemplo, para ser santo, ¿qué necesito? El sacrificio de Jesús. Porque yo creo en Él y Él me santifica por completo. Pero el legalista que dice, pero aparte del sacrificio de Jesús hay que leer la Biblia para ser santo. Aparte del sacrificio de Jesús hay que confesar pecados del diario. Para ser santo hay que ir a la iglesia. Para ser santo hay que bautizarse. Entonces, ¿qué hacemos? Le añadimos cosas a la obra de Cristo. Eso es ser un legalista. Aquí, este estudioso, ¿qué está diciendo? ¿Qué tengo que hacer para heredar la vida eterna?
Dime quién es mi prójimo. Él quiere justificarse. Todas las obras de la ley las he cumplido. ¿Te acuerdas cuando el joven rico vino y le dijo, maestro, ¿qué hago para heredar la vida eterna? Parece que era la eterna pregunta. Y él le dice, ¿conoces los mandamientos? Sí, claro, todos los he cumplido, ninguno he fallado, todos a la perfección. ¿Ok? Entonces, si todos los has cumplido, ve y vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Porque por consecuencia, si amas a Dios y amas a tu prójimo como a ti mismo, no te va a costar vender todo lo que tienes y darlo al pobre. Y luego sígueme. No, ahí ya no. Porque el religioso piensa que el conocimiento y lo que conoce de la ley lo justifica, se satisface a sí mismo, pero no encuentra satisfacción en las demandas que Dios pone. Siempre el legalista va a preguntar para justificarse. Siempre el legalista quiere justificarse poniendo ¿qué? Pretextos. Un legalista sin transformación es aquel que busca límites que la Biblia tiene, reglas, excepciones, excusas. Si hablan en término legal, sabiendo que hay abogados dentro de nosotros o gente que conoce la ley, está buscando lagunas fiscales. ¿Sí me entienden? Porque de ahí se agarran y ahí no hay forma de salir. Es un camino sin retorno, ¿o me equivoco, abogados? ¿Qué está haciendo aquí este intérprete de la ley? Está buscando lagunas fiscales en la ley. ¿Cómo me justifico? A ver, dime. Este tema interminable entre Dios, los samaritanos y los judíos. Un legalista usa el conocimiento bíblico para levantar muros en lugar de puentes. Quiero hacerte una pregunta y la vamos a discutir en iglesia en casa. ¿En qué áreas de tu vida estás usando tu conocimiento bíblico para justificarte? ¿Para justificar tu falta de amor hacia otros? Respóndete a ti. ¿En qué áreas de tu vida estás usando lo que la Biblia dice para justificar tu falta de amor hacia ciertos grupos de personas? Es que el Señor sabe que yo soy papá y que no puedo. Señor, tú sabes que no puedo ir a tu obra. Es que el Señor sabe que yo soy discapacitado. Y no, el Señor sabe. Y hasta agarra versículos bíblicos, ¿no? Para justificar tu falta. Eso es lo que estaba haciendo este hombre. Hace como un mes, creo, 4, 3 domingos, no sé cuántos, vino una señora que tiene tiempo viniendo a la iglesia, que conoció al Señor, que se acaba de bautizar. Y viene y me dice, pastor, quiero que ores por mí. Y yo le digo, ok, ¿por qué? Y traía una bolsita de mandado. Ahorita voy a ver a una persona, no conoce al Señor, le voy a compartir el evangelio y le llevo una despensa. ¿Quién le dijo a esa señora que tenía que hacer eso? Puede orar por mí porque no sé qué voy a decir, cómo lo voy a hacer. Y yo, wow. Increíble que una de las personas que se bautizó se acerca hace 2 domingos a mí y me dice, pastor, quiero discipular. Y yo dentro de mí, si no has tomado ni un curso. Y luego me dice, quiero ir a discipular. Y luego a otra que se acaba de bautizar. Y yo así, pues ve. Acaba de conocer al Señor hace poco, la discipularon y ya está discipulando. Ayer fue su primer clase de discipulado. Tengamos cuidado con usar el conocimiento bíblico para seguir poniendo excusas, para levantar muros en lugar de establecer puentes. El autoengaño religioso no se queda solo en palabras, se traduce en pasos que se alejan de Dios. Jesús nos lleva ahora en esta misma lectura, pero a una carretera que le llamaban el paso de la sangre. Así le llamaban a esta carretera. Era sumamente peligrosa, peor que viajar de Puebla a Orizaba a las 6 de la tarde, con miedo a los guachicoleros. Esto era peor. Y fíjate cómo aquí vamos a ver que es posible tener en mi mente todo el orden religioso, en mi cabeza, como un sacerdote y un levita, pero a la vez tener el corazón alejadísimo de Dios. Mira por favor el versículo 30 al versículo 32. Jesús le respondió, ¿te acuerdas que acaba de hacer una pregunta este intérprete de la ley? ¿Quién es mi prójimo? Jesús le responde,
cierto hombre bajaba de Jerusalén a Jericó. Esa es la carretera que se llama el Paso de la Sangre. ¿Y cayó en manos de quién? Ladrones, salteadores, los cuales después de despojarlo y de darle golpes, se fueron dejándolo ¿qué? Medio muerto. Por casualidad, cierto sacerdote bajaba por aquel camino y cuando lo vio, ¿qué hizo? Pasó por el otro lado del camino. Del mismo modo también un levita. Estos levitas son los que le evitan servirle a Dios, ¿no? No, este es el levita de la Biblia. Del mismo modo también un levita, cuando llegó al lugar y lo vio, ¿qué hizo? Pasó por el otro lado ¿de qué? Del camino. Familia, no solamente el legalismo pregunta para justificarse, sino que este mismo legalismo lleva a que haya una indiferencia en el religioso para pasar de largo. Eso es lo que vemos aquí. Mira, por favor, bueno, ahí están los puntos ya en la pantalla para que no digas que no tiene visual, ya hay visuales, ya puedes apuntar. Pero quiero que veas, por favor, que hay un sacerdote y un levita. ¿Qué representa esto en la historia de Jesús? Es la élite piadosa del pueblo de Israel. ¿Te acuerdas que los sacerdotes, los levitas, eran los que servían en el templo? Pero estos eran tan religiosos que se habían olvidado de la compasión. Ellos van con su rollo acá, ya voy tarde, la agenda, sí llego, saco la mesa, luego pongo esto, hago aquello, sí, porque ya voy tarde, se me atravesó un enfermo, dale la vuelta, y siguió caminando, ¿por qué? Porque él está en su rollo. El sacerdote y el levita representan irónicamente que la pureza ritual y las prisas ministeriales son más importantes que el mandato bíblico de tener misericordia por tu prójimo. Claro, porque si yo tocaba un muerto, me hacía impuro. Entonces el sacerdote dice, no puedo pararme. Y para el levita, detenerse y ver, no puedo. ¿Por qué? Porque yo ya voy tarde, yo entro antes que el sacerdote. El levita tiene que estar haciendo todo el pre. Es como si llegaran los de alabanza antes que el predicador, ¿no? O sea, no puedo, necesito estar ahí. Y evalúa esto, porque hay veces que la pureza ritual de mi religión es que yo no puedo ir a una fiesta así porque es pecado. Es que yo no puedo detenerme aquí porque yo tengo un compromiso en la iglesia. O sea, sí, yo lo sé. Pero si el compromiso en la iglesia es menos importante y te lleva a brincarte el ser misericordioso con alguien, no vengas a servir a la iglesia y sé misericordioso con alguien. Pero realmente sé misericordioso. No te vaya a quedarse otra cosa que no sea misericordia, ¿no? Estas personas se alejan del mandato más importante. ¿Y cuál es? Ser misericordioso. Quiero que pienses, por favor, que es posible estar lleno de actividades religiosas, ministeriales y estar vacío de Dios. Eso es posible, ¿eh? Jesús lo está contando. ¿Y sabes algo? La gente legalista, la gente que se cree lo suficientemente buena por sus obras, tiene un pecado muy grande. Es la indiferencia. Ese es el pecado. ¿No te duele ver a la gente que necesita del conocimiento bíblico que Dios te ha regalado a ti? ¿No te duele ver que hay gente que necesita ser discipulada? ¿Por qué? Porque es más importante la agenda ministerial y es más importante todo lo que yo tengo y el carácter de Dios no está en tu vida. No palpita tu corazón por servirle al prójimo. Lo que está diciendo Jesús es, por favor, observa, ve la indiferencia, pasaron por el otro lado. Te hago una pregunta que la discutiremos en iglesia en casa. ¿Cuántas veces tu agenda espiritual o tu comodidad te han hecho ver el sufrimiento ajeno como una interrupción y no como una oportunidad para servir por medio de la gracia de Dios? Estaba yo haciendo este tema y el Señor me estaba probando. Pero no vengo a hablar de mí, mejor vamos a hablar de lo que la Biblia dice. Si esta historia terminara con el levita, podríamos decir qué indiferentes fueron estos dos. Pero Jesús aquí, de manera sutil, mete un punto que es un escándalo en la mente del intérprete. El héroe de esta historia no es el experto, el que sabe, es el enemigo. Ustedes van a ver por qué. Porque ahora Jesús nos quiere llevar a ver cómo un samaritano nos enseña lo que es amar
a una persona que tiene una necesidad. Un samaritano asume un costo. Y vamos a ver la parábola. Pero yo quiero que por favor no lo veas como ese ejemplo moral para que tú te conviertas en una persona buena, sino para que tú te veas como un buen samaritano se detuvo por ti y por mí cuando éramos extraños y cuando éramos sus enemigos. Por favor, vamos a ver el versículo 33. Pero cierto samaritano, ¿así dice tu Biblia? ¿Quién tiene la Nueva Traducción Viviente aquí? Por favor, ¿puedes leer qué dice? Pero con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Nada. ¿Qué dice? El 33 nada más. Entonces pasó un samaritano despreciado. Hasta ahí. ¿Vieron cómo le pone la Nueva Traducción Viviente? Un samaritano despreciado. Porque entre los judíos y samaritanos, ¿qué? No se llevaban. Se despreciaban. Entonces dice que pasó un samaritano despreciado que iba de viaje y llegó a donde él estaba, el que habían asaltado, el que estaba todo golpeado, sin ropa, sin dinero, ahí como un moribundo. ¿Y qué hizo? Derramando aceite y vino sobre él, versículo 33. Iba de viaje, llegó a donde él estaba y cuando lo vio, ¿qué hizo? Tuvo compasión. ¿Qué cosa es compasión? Es ponerte en el lugar del otro, es sentir lo que el otro siente, es que te duela lo que al otro le duele, es que te vea como el otro está. Y dice el versículo 34, acercándose, ¿qué hizo? Lo bolseó para ver si tenía algo que le fuera a robar. Le vendó, ¿qué? Sus heridas. Derramó aceite y vino sobre ellas, poniéndolo sobre su propia cabalgadura. En la NTV dice sobre su propio burro. Lo llevó a un mesón, dice, lo llevó a un lugar donde se hospedaban y ahí lo cuidó. Al siguiente día, versículo 35, cuando dice, sacando 2 denarios, se los dio al mesonero, al que cuidaba, y dijo, cuídelo, y todo lo demás que gaste, cuando yo regrese, ¿qué? Se lo pagaré. Familia, ¿sí te das cuenta aquí de cómo la compasión no tiene límites? Date cuenta cómo este hombre pregunta para justificarse. Luego nosotros vimos en el segundo punto que la indiferencia del religioso pasa de largo. Pero aquí vemos la compasión de alguien que no tiene límites. Un samaritano despreciado. Ojo, un samaritano era un enemigo de los judíos racial y religioso, porque en Samaria se pervirtió y fue donde entró la idolatría. En Samaria fue la capital donde se echó a perder todo en los tiempos de David, de Salomón, donde hubo toda la religión que te puedas imaginar, sacrificios a los peores ídolos en los cerros, en las montañas. Fue el lugar más horrible, al punto que los judíos odiaban esto. Y aquí nosotros vemos que el samaritano impuro, el samaritano despreciado, el samaritano maldito, el samaritano enemigo, el que la ley decía amarás a tu prójimo como a ti mismo, al que tenías que tratar como un compatriota, no, ese fue el que se detuvo. Su amor no es solo un sentimiento, familia, es un servicio costoso. Le echó aceite de oliva, le echó su vino, lo montó en su cabalgadura, lo llevó al mesón, pagó y dijo, si yo regreso, yo termino de pagar si algo se gasta. Familia, el amor no es un sentimiento, es un servicio muchas veces costoso. Te va a llevar que tengas que invertir aceite, vino, tiempo, dinero, compromisos. Quiero que pienses, por favor, la verdadera compasión nos mueve de la teoría, del conocimiento teológico, de lo que sabemos en nuestra religión, a la acción. El samaritano no pregunta quién era el herido. El samaritano lo que hizo, vio la necesidad y se hizo ¿qué? Responsable. Y aquí es donde te quiero presentar a Jesús. ¿Quién era el extranjero
que en ese momento estaban despreciando los escribas y los fariseos? ¿No era Jesús? ¿Quién era en que su situación racial lo estaban eliminando? ¿De Nazaret podrá salir algo bueno? Jesús lo que está diciendo es, la religión no se detiene porque no es compasiva. La religión no te va a ayudar. Lo que te ayuda es el buen samaritano que atravesó el cielo, el que vino de allá arriba, el que vino y que invirtió costosamente con su propia vida. Él no gastó vino, aceite, él gastó ¿qué? Su propia sangre. Es el buen samaritano que atravesó el cielo, que era despreciado entre los hombres, el que vino y puso su vida por ti. Por favor, quiero que en esta historia, en este punto, no te veas ni como el levita, ni como el sacerdote, ni te veas como el buen samaritano. Vete como el que está despedazado en el camino. ¿Te acuerdas cómo nos vio Dios según Efesios 2? Cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, cuando éramos hijos de ira, cuando hacíamos las cosas de la carne. A lo mejor tú estás viniendo hoy y sigues viviendo como una persona así. Te quiero decir algo, el buen samaritano tiene compasión de ti. Te está viendo así, te está viendo muerto, desamparado, te está viendo sin qué, sin esperanza. Te ve cómo te tratas de justificar y ¿sabes qué? La religión pasa de largo y no te salva. La religión no te ayuda. Ya no se trata de quién merece ser rescatado por ti, ¿no? Se trata de que tú tienes el corazón de alguien que tiene que ser rescatado, que está muerto. Se trata de un buen samaritano que vino del cielo y cumpliste todas las cosas para que Él te rescatara. Estabas muerto, sin esperanza, necesitabas compasión, te dio de su gracia. Mientras que el hombre inteligente se veía calificado para heredar la vida eterna, Jesús lo que está diciendo es, no estás calificado, porque no te ves ni muerto, no te ves en tus delitos y pecados, no te ves necesitado de mi gracia y no te ves necesitado de mi compasión. Qué bárbaro, ¿no? Porque el mismo Señor Jesús escribió o dijo de un proverbio, Pedro, Dios resiste al soberbio y da gracia ¿a quién? Al humilde. ¿Quién es el humilde? El que acepta que necesita ayuda. Pero en los versículos 36 y 37 la historia cambia y ahora viene la pregunta de Jesús. ¿Te das cuenta quién empezó haciendo una pregunta? El hombre inteligente. ¿Y quién termina ahora haciendo la pregunta? El buen samaritano que vino del cielo. ¿Qué le pregunta en el versículo 36? ¿Cuál de estos tres piensas tú que demostró ser prójimo del que cayó en manos de salteadores? ¿Quién de estos piensas tú que demostró ser el prójimo del que ayudó al que asaltaron? ¿Quién piensas tú? Y vean la respuesta del intérprete. El intérprete de la ley respondió, el que tuvo misericordia de él, el que tuvo compasión de él. Y Jesús le dice, ve y haz tú lo mismo. Esta pregunta cambió la identidad de este hombre. Él venía pensando, lo que soy es por lo que hago. Soy alguien digno de la vida eterna porque yo interpreto la ley, porque yo veo la ley, la cuido. Me satisface ver cómo todo se hace conforme a mi interpretación. Y cambia su identidad, porque ahora dice, no he sido compasivo. ¿Quién fue el prójimo? No es quién es mi prójimo al que voy a ayudar. No, ¿quién es el prójimo que ayudó? Por eso en la predicación de hoy el título es el prójimo que la ciudad necesita. Puebla está gimiendo y gritando por un prójimo como este. La semana pasada terminamos la primera reunión y en el mercado Morelos estaban entrando unos mariachis a matar a unas personas a balazos. Si lo escucharon las noticias, ¿no? ¿Qué queremos? ¿Que la gente deje de tener armas? El día de ayer en la tarde están en la Casa Blanca en una comida y de repente se mete una persona y lanza disparos
ni el presidente del país más grande tiene el control. ¿Qué queremos? ¿Que desaparezcan las armas? ¿Qué queremos? ¿Que la gente sea encerrada? No, lo que queremos, ¿sabes qué es? Es que ellos clamen al cielo por ese buen samaritano, que nos vea muertos en nuestros delitos y pecados y que nos dé de su gracia. Te quiero decir algo, lo que tu esposo, lo que tu esposa, lo que tu hijo, lo que tu familia necesita, no es que cambie externamente, porque ahí crearíamos más fariseos y más intérpretes de la ley. Lo que ellos necesitan es que cambie su corazón, y eso no tienes tu poder. Es el evangelio de nuestro Señor. Jesús voltea la pregunta, Él le dice, ¿quién es mi prójimo? Él no le está diciendo qué hizo el prójimo. Familia, quiero que pienses, el discipulado no se trata de calificar a los demás, sino de que nosotros seamos transformados. La respuesta final de Jesús es un mandato: ve tú y haz lo mismo. ¿Tú estás listo para hacer eso? ¿Tú estás listo para derramar tu vino, tu aceite, tu tiempo, tu compromiso, tu dinero por la vida de otras personas? Porque eso fue lo que nuestro maestro hizo. Y te quiero decir algo, si tú has recibido la misericordia de Dios, no tienes excusa para negársela a nadie. Si tú se la estás negando, ¿sabes qué es? Tú no has recibido ni conoces la misericordia de Dios. Quiero concluir con lo siguiente. Si yo te dijera, ve y haz tú lo mismo, es imposible que tú cumplas todo esto con tus propias fuerzas. Solo cuando nos vemos a nosotros mismos en los brazos de Jesús, como el buen samaritano, solo cuando nos vemos siendo curados por Él, solo cuando nos vemos en su cabalgadura y nos vemos por Él llevados a un mesón que hoy se llama iglesia, cuando nos vemos siendo curados y rescatados por su pura gracia, solo cuando esto sucede, nuestro corazón se quiebra, nuestro corazón se parte y se ablanda lo suficiente para detenerse en el camino por otro. Si tú no te estás deteniendo a ayudar al prójimo, es porque tú no has probado la verdadera gracia y misericordia de Dios, que se detuvo a cuidarte a ti, a protegerte a ti. Nosotros necesitamos mirar y entender la compasión de Jesús, que por amor nos justificó delante del Padre. ¿Qué voy a hacer mañana, Héctor? Si tú eres creyente, tienes que ver lo inútil que es autojustificarte por ti mismo. Muchos tratan de ganar el cielo o la paz y dicen, ¿a quién debo de amar? Pero tú tienes que hacer algo. Reconoce hoy que no puedes cumplir el estándar de Dios. Si intentas justificarte por tus obras, siempre pondrás peros a la misericordia. Necesitas dejar de ser ese intérprete de la ley y reconocer que eres el herido, que necesita ser rescatado por Jesús. ¿Tú eres ese samaritano? No, el samaritano te vio a ti y fue movido a misericordia. ¿Te acuerdas cuando el Señor Jesús dice que vino y vio, y dice que Él tuvo compasión de los judíos porque los vio dispersos como ovejas que no tienen pastor? Te quiero decir algo, si tú no conoces al Señor, tu salvación no comienza con lo que tú haces por Dios. Tu salvación comienza con ver a lo que Cristo ha hecho por ti. Ver lo que Él ha hecho cuando tú estabas muerto en tus delitos y pecados. Ver que la primera aplicación no es ¿qué voy a hacer? Es mirar a Él y creer lo que hizo por mí. Esa es la invitación para ti si no eres creyente. Pero si tú eres creyente, creo que tienes que redefinir en tu mente quién es tu prójimo. El texto nos obliga a pasar de la pregunta ¿quién es apto para recibir mi ayuda? A ¿de quién me estoy haciendo prójimo? Identifica una persona que tú has excluido de tu círculo de compasión. Porque todos tenemos un círculo de compasión. ¿A quién voy a ayudar? ¿A quién voy a invitar a mi casa? ¿Con quién voy a pasar tiempo? El mandamiento de Jesús no te permite elegir. Te ordena que seas un canal de todo aquel que necesita de la gracia de Dios. Amigo, familia, hermano, la compasión cuesta. El samaritano usó sus recursos. Te voy a pedir un favor, evalúa tu presupuesto, evalúa tu agenda.
Si tu cristianismo no te está costando tiempo, dinero y comodidad para servir a otros, es probable que te parezcas más al levita y al sacerdote que al samaritano. Piénsalo. Y vamos a terminar con lo siguiente. Imaginemos que tú y yo estamos de camino a Jericó. Estamos en el paso de la sangre. Te voy a pedir que saques tu celular, por favor. Saca tu celular y en tu celular vas a tener algo que se llaman notas. En el iPhone viene como una libretita. Ábrela, por favor. Y quiero que por favor escribas ahí el nombre de una persona o un grupo de personas que normalmente evitas, que consideras que no son aptos para que tú pases tu tiempo con ellos o les ayudes. No escribas a los que quieres ayudar. Escribe, pero por favor, escríbelo ahí. Agarra tu celular y escribe. Nadie lo está viendo, solamente tú. Escribe. ¿Qué personas no son aptas para mi tiempo y mi ayuda? Puede ser ese vecino difícil. Puede ser un compañero de trabajo que tiene ideas opuestas a ti. O puede ser alguien de los que te ha herido. Escribe ahí. Ahí aparece mi nombre. Si aparece mi nombre, mándamelo por WhatsApp, ¿no? Ahora te voy a pedir, por favor, en segundo lugar. Cierra los ojos. Tú cierra los ojos, por favor. Y di ahí, imagina que yo soy ese hombre herido en el camino. No puedes levantarte, no tienes nada que ofrecer. El sacerdote de tu propia justicia pasó de largo. Pero Jesús, el samaritano celestial, se detuvo. Él no te preguntó quién eras antes de vendar tus heridas. Él pagó tu deuda en la cruz mientras tú eras su enemigo. Si Él no puso límites para amarte, ¿con qué derecho los pones tú sobre el que está escrito en ese papel, en esa nota? Toma un compromiso en esta mañana y mira el nombre que escribiste. Y esta semana búscalo y sé el prójimo de esa persona. No vas a esperar a que ellos cambien. Vas a hacer una acción concreta, una llamada, un mensaje, un perdón, un te extraño, que te cueste algo de aceite y vino, que te cueste algo, un denario, que te cueste tu tiempo y que te cueste tu comodidad. Hoy vamos a un orfanato. Y ese no es el todo. Esa es la ocasión colectiva que toma la iglesia para ir y servir. Tú tienes alguien a quien ayudar. No hay nada bueno que yo pueda ofrecer. No. Yo te necesito a ti, Señor.